encontramos en la finca La Esmeralda. Esta finca está ubicada en el municipio de Daviva, en la vereda Santa Teresa. La historia de la finca, el cultivo se comenzó a sembrar en el año 2017. En ese año se comenzó lo que es la adecuación del terreno. Se trajo la semilla desde Honda, Tolima. Más o menos un año después se comenzó lo que fue la siembra del limón Tahití. En este momento tenemos la mayoría de limones, es un limón de volcameriana, el patrón. Entonces, el limón, pues la mayoría tiene una edad de 4 años. Hay otros lotes que tienen 3 años, pero todos están produciendo en este momento. En el momento tenemos una cantidad de alrededor de 5.000 árboles sembrados en una dimensión de 27 hectáreas. El proceso de recolección lo hacemos pues, manual. Desde el momento en que el palo de limón da el fruto, él se echa más o menos 80 días para su cosecha. Como te dije, eso lo hacemos manualmente mediante canastos. La finca cuenta con una distancia de 7 por 6, están sembrados a 3 bolillos, o sea que desde donde tú te metas el árbol siempre va a estar en línea. El cuidado que hacemos aquí se trabaja más que todo empírico, tratamos de hacerlo todo más natural sin echarle tanto químico al árbol. Utilizamos lo que es melaza para atraer los insectos polinizadores a los árboles. El trabajo que hacemos es guadañar. Hay veces que sí, como tenemos un clima que está muy lluvioso, a veces sí nos apoyamos de herbicidas para hacerle los caciqueos a las plantas. Hemos tenido 2 producciones grandes, las cuales nos han dado alrededor de media tonelada semanal de limón. Al principio sí se comenzó a llevar a una empacadora que está en el municipio de Chigorodó a exportarlo, pero vimos que no nos fue viable porque las exigencias, aquí se hace un trabajo más que todo empírico, entonces vimos que era más factible venderlo al mercado aquí nacional. Pues los limones de aquí de la finca como tal, como digo, no se venden en un lugar fijo, sino que tratamos de darlo como a las legumbrerías en los municipios. De pronto el que tiene un negocito que necesita, llegan a nosotros, nos dicen que necesitan tantos kilos, entonces a esa gente es que estamos proveyendo del limón. Pues para mí personalmente me parece una muy buena labor, porque estamos en una zona donde se ve mucho el trabajo agrícola, ganadero, entonces eso veo como es como una forma de hacer una muy buena inversión y darle oportunidad de trabajo a la gente, porque aquí en esta zona donde estamos es muy difícil que la gente consiga un trabajo formal. Entonces por esa parte lo veo muy bueno y más que todo viendo los resultados, que la inversión sí se da y uno ve el retorno trabajando con esfuerzo, porque somos jurabaenses y nacimos aquí. La importancia de utilizar estos productos como la melaza, lo que pasa es que aquí en la zona no tenemos como esos puntos de polinización que se ven en otros cultivos, entonces la decisión de tomar es porque al bichito le encanta mucho el dulce, entonces cuando realizamos aplicaciones foliares a la planta, entonces ahí aprovechamos para hacer las mezclas con melaza, para ahí así atraerlos a ellos, porque sí, al principio no habíamos caído en cuenta en eso, entonces veíamos que sí daba la flor, pero el fruto se nos caía, porque el bichito no estaba presente en el árbol. Entonces desde que comenzamos a hacer estas aplicaciones se vieron los resultados.
medio de la asesoría que tenemos, pues el técnico, el que está encargado, él trata, como les digo, él trata de hacerlo todo más como natural, sin utilizar tantos químicos. Cuando él viene y aprovecha y da recorrido a la finca, hacemos tomas foliares de suelo, entonces por medio de eso es que él nos recomienda qué aplicar y qué labores hacer en el cultivo. El tema de la comercialización sí ha sido muy difícil porque, como te digo, al principio apostamos por la exportación, pero no fue una parte muy factible. Sí nos ha tocado como ir tocando puertas, ir preguntando quién necesita, qué tanto se ve la variación en el mercado, si se está comercializando como tal, porque hay muchos tipos de limones, pero entonces miramos si este sí era como te digo, el producto que necesitaba la gente. Entonces sí, por medio de amigos, antes de sacar las producciones, preguntamos quién necesita, tenemos tantos kilos de limones, cómo nos colaboran. Entonces sí, por ese punto sí ha sido muy durito, pero a medida que vayamos como mejorando la calidad, sí sería bueno volver a apuntar lo de la exportación, pues que solamente no quede el mercado aquí nacional, sino apuntar algo mayor. Pues para mejorar las ventas sí sería muy bueno que pues hubiera variedad como te digo, solamente conozco una sola comercializadora que queda en Apartado, no hay otra que de pronto venga a competir con esa, entonces sería bueno que hubiera más variedad, que acompañen a los cultivadores, porque en cierto caso estamos haciendo esto como una forma empírica, entonces que acompañen a la gente, que nos den consejos, cómo preparar la fruta después de que la cogemos, porque no es solo recogerla, sino cómo la vamos a enviar allá. Entonces sí sería bueno el acompañamiento de estas empresas. Pues a mí el cambio que he visto pues, en mi vida, yo en sí no, al principio yo no sabía nada del campo, sí, porque mi área de estudio es otra, yo estudié gestión en recursos humanos. Se me dio la oportunidad de venir acá, como más que todo para darle como un orden a los procesos que se dan en la finca. Entonces, uno tener ese cambio como de pasar estable de una oficina al campo es durito, pero si tú le metes el amor, el empeño, por ejemplo, yo llegué aquí, mira qué labores se hacen, aprender, enséñame cómo se hace esto, cómo se hace otro. Entonces, sí, ha sido una experiencia muy grata para mí hacer ese cambio y me enamoré del cultivo y espero que así sigamos. Mi consejo para esas personas es que no les dé miedo. El campo es un terreno que se deja manejar como uno desee, ¿cierto? Entonces, que no tengan miedo de experimentar. Como te digo, yo pasé de una oficina a un campo, fue duro al principio, pero o sea, cuando uno ve los resultados, uno se enamora de él. Tanta variedad que tú puedes no solamente sembrar un limón, sembrar una piña, sembrar un banano. Entonces esas son cosas que uno pues le llena de alegría cuando ve los resultados florecer, porque el trabajo del campo no es fácil, es obvio, no es fácil, pero estamos viendo la crisis que estamos pasando, los productos bien altos, la canasta bien alta, entonces apostémosle al campo, que esto hace bien al país.
La relación que tenemos del bosque con el sembrado de limón que tenemos, pues eso es como una barrera, hay como una barrera. El bosque que tenemos aquí en la finca es totalmente nativo, no se sembró a propósito. En sí, el bosque nos provee a nosotros de muchos elementos que necesitamos también en la finca, porque la finca necesita cercos, necesita las corralejas, porque en la finca solamente no manejamos el limón, sino que también tenemos una ganadería. Entonces, por ese lado, el bosque sí nos ha sembrado, nos ha dado mucho a nosotros y hemos sabido aprovecharlo, porque tampoco el caso es de tumbar, pues vamos a tumbar el bosque y a quedar sin nada, no, porque el bosque también nos provee a nosotros de recursos que necesitamos. Aquí en la finca, digamos, estamos como bendecidos, porque estamos rodeados de montañas. Nunca hemos tenido problemas con el tema del agua. Estamos en una zona donde llueve prácticamente todos los días. Al año cae alrededor de 4.000 milímetros de agua al año, entonces es mucha el agua que cae. Entonces hay que saber cómo aprovechar ese agua. Por ejemplo, todos los lotes aquí en la finca tienen sus canales para drenar todo ese agua y aprovecharla. ¿Cómo la aprovechamos? La reguiamos hacia un lado donde, como te digo, tenemos una ganadería. Entonces, para que se estanque en unas partes y el ganado tenga cómo tomar ese agua. ¿Qué tanta agua requiere el cultivo de limón? Pues en sí, el cultivo de limón no es que le agrade mucho el agua. Entonces aquí hemos batallado mucho por eso. Él no requiere mucha de agua, pero si ustedes ven, se dan cuenta, los árboles de limón aquí están como descopados arriba. Tenemos que hacer ese trabajo para pelear contra la humedad y los hongos que provocan la humedad. Entonces nosotros optamos por abrir el árbol, dejar la parte del centro destapada para que cuando llueva ese agua se vaya por ir derecho y aprovechar los rayos del sol, que son pocos aquí al día que recibimos. El cultivo de limón es un cultivo que enamora, pero como les digo, hay que saber dónde sembrarlo, en qué momento. Como les digo, aquí hemos batallado mucho con el tema del agua, pero es un cultivo que se deja manejar. Entonces, le digo a la gente que no es de miedo. Aquí han venido gente a mirar el cultivo, si es viable o no. Ven que para nosotros ha sido difícil, en momentos ha sido muy difícil trabajarlo, pero hemos sabido cómo manejarlo. Hemos recibido asesoría no solo del ICA, de personas ajenas. Entonces, sí, que se enamoren del campo y que el limón es un cultivo que se deja manejar. La situación, digamos, de orden público, sabemos que Urabá es una zona muy azotada por la violencia. En estos momentos, digamos que no hay tanto ese problema como en años pasados. Sí se sabe que hay presencia de grupos armados en la zona, pero digamos que ellos ahora no es que llegan aquí a tu finca y no te den trabajar. Ahora se puede trabajar sin miedo de que tú estés durmiendo y te vengan a allanar el cultivo, no. Eso ahora no sé, no lo hemos visto, gracias a Dios, ni tampoco hemos tenido como evidencia que ha sucedido en otro lado. Ahora la zona de Urabá es una zona, ahora sí estamos prósperas a trabajar el cultivo que sea. Incluso en Urabá se estaba viendo como la variedad del producto. Antes se veía solamente banano. Apuestas como estas de limón son muy buenas. En Chigoró, en toda la entrada de Chigoró se puede también evidenciar las siembras del cultivo, del cacao. Son apuestas que la gente está haciendo porque está viendo que ya Urabá ya no es la misma de antes. Ya la gente puede trabajar en paz. Incluso aún sabiendo que no estamos en paz del 100%, pero se puede trabajar.